Buenos días, bienvenidos al curso de Filosofía de las Ciencias de los programas de maestría del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y ESIP. La finalidad del curso de Filosofía de las Ciencias es poder comprender y desarrollar el pensamiento humano desde un punto de vista de generalidades. Es decir, no nos vamos a centrar en decir qué corriente de pensamiento es verdadera o cuál falsa, qué pensador tuvo mayor o menor importancia, sino solamente nos vamos a centrar en ver esas conclusiones generales que permiten de que una ciencia sea catalogada como tal y entendida en ese sentido. Lo importante es comprender que en filosofía de las ciencias vamos a entender los objetos formales, los objetos materiales, los elementos básicos con los que se realiza la ciencia. No por decir básicos es que no tengan importancia, sino son los pilares sobre los que vamos a organizar, estructurar y presentar de una mejor manera cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo en este camino de posgrado y también de conocimiento científico que será el fruto final con nuestro trabajo de grado. La unidad que trabajaremos hoy es la unidad uno, Filosofía clásica y su influencia en el pensamiento occidental. ¿Por qué es importante la filosofía griega o clásica? Porque gracias a ella tenemos los primeros vestigios del pensamiento racional, de cómo funciona la manera en que pensamos, actuamos, vivimos y sentimos, y al final del día es lo que nos permitirá entender por qué existen grandes conclusiones sobre cada una de las ciencias y cuál es el proceso que se ha llegado a ella. Es decir, el método científico, cómo cada una de esas ciencias, de esos saberes que estamos estudiando en estas áreas de la educación, de la administración, del derecho, son fundamentales para desarrollar cada una de nuestras acciones. Luego, cuando vean epistemología, pues van a ver, ahí sí van a poder decir cuál es la más verdad, cuál es la verdadera, cuál tiene más posibilidades de ser el método que ustedes eligen para su trabajo de grado o para sus investigaciones, artículos y demás. Pero en este primer paso vamos a tener generalidades. A veces para entenderlo, hago el símil con otra de las filosofías que estudiamos dentro del área de la filosofía, que es la filosofía de la religión. Ahí no decimos cuál religión es la verdadera, cuál es la falsa, cuál Dios es más poderoso o cuál es más débil, sino que solamente vemos y desarrollamos las ideas necesarias para comprender que ahí se necesita un mito, es decir, un libro, algo que diga qué es la base de esa religión, y un rito, que es la actualización que se da. En filosofía de las ciencias hacemos lo mismo. Vemos cuáles son las conclusiones a las que llega cada una de las ciencias, cuál fue el método que utilizó, y así lo vamos comprendiendo si realmente es una ciencia o es una pseudociencia. Me presento, mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, mi pregrado es en filosofía y tengo el doctorado en humanidades, mención educación de esta casa de estudios. Lo que es importante dentro de los estudios que vamos realizando de la filosofía y de cómo se va desarrollando, es que nosotros para entender cualquier cosa hablamos de problemas y no porque nos guste estar creando problemas, sino porque cada uno de los estudios que nosotros empezamos a plantear siempre se da una disyuntiva entre dos polos opuestos, ¿sí? Verdad, mentira sería el problema de la verdad, qué es realmente verdad, qué es mentiras. Tenemos el problema del tiempo, el problema del espacio, el problema ético, ¿sí? ¿Qué es el obrar correcto? ¿Cuál es el obrar incorrecto? Y el primer gran problema, o el primer problema que se da dentro de la filosofía es el problema entre la physis y el nomos, ¿sí? Aquí de manera general podemos ver que physis, del griego, viene a decir lo físico, lo natural, lo que yo puedo palpar, lo que puedo encontrar, y el nomos son lo convencional, es a lo que nosotros podemos llegar, si podemos decirlo, es lo artificial, lo que el hombre crea. Lo físico es lo que se nos viene dado y el mono es cómo nosotros transformamos esa naturaleza y no solamente veamos esa naturaleza como los árboles y las plantas y lo que nos rodea, sino la naturaleza entendida como nuestra misma esencia de, en este caso, de seres humanos. Y cómo nosotros la transformamos o sea para algo bueno o para algo malo. En cuanto al físico, es la naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea, todo lo que nos viene dado, los ríos, los árboles, el universo, todo lo que nos engloba. Como ya les dije, es lo dado, es lo que nosotros no sabemos
a ciencia cierta cómo está allí, pero disfrutamos de él, nos beneficiamos de él y por más de que lo estudiemos o no lo estudiemos, igual podemos ir a la playa y disfrutarla de la misma manera que un científico que haya estudiado el origen de los mares, de las mareas y demás, puede ir y disfrutar. Uno lo disfrutará bañándose y en el sol, otro lo disfrutará contemplando los frutos de sus estudios y cambiando sus teorías y demás. Y por eso les decía en un primer momento, la física no hay que entenderla solo como esa naturaleza, sino que es lo esencial, es decir, algo que trasciende todo lo que está, y eso es el universo. El universo es algo que trasciende todo lo que nosotros podemos entender. ¿Cuántas personas han vivido y han muerto? Y el universo continúa, todo nuestro entorno, todo nuestro eco, nuestra gran casa compartida, que es el planeta, sigue. Mejor o peor, pues allí ya lo iremos viendo según el lugar donde nos haya correspondido vivir. Y en el segundo elemento de esta dicotomía es el nomos, que son los principios inmutables, es decir, cosas que nosotros vamos creando. En este caso, un principio inmutable que nosotros tenemos en la actualidad es el derecho a la vida. Siempre ha existido ese derecho a la vida. Hay personas que han tratado de luchar contra él, pero al final siempre debe y debería prevalecer el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir, a comer, a tener un techo, la oportunidad de estudiar. Es decir, los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son esos principios universales que nosotros tenemos que no cambian, ni deberían cambiar, solamente deberían irse agregando cada día más por las realidades que vamos conociendo y las nuevas formas que existen para atacar nuestra manera de ver el mundo. Eh, y son convenciones. Aquí tenemos el mazo de la justicia. ¿Por qué son convenciones? Porque es todo aquello que viene a marcar los elementos y las estructuras en las que vivimos los seres humanos. De allí que sea la parte esencial. Cómo nosotros, como seres humanos, podemos vivir y desenvolvernos de acuerdo a las maneras que nosotros podamos comunicarnos. Desde siempre, desde las cavernas, nosotros nos hemos comunicado. Porque si no, la humanidad pudo haber sido extinta hace mucho tiempo. La comunicación es lo que nos ha permitido mantenernos y poder lograr convencionalismo, no matar, no robar, no aprovecharse del otro. Y todas esas cuestiones son elementos, el derecho a la vida, son fundamentales para que esas convenciones se mantengan. Y por último es lo artificial. Nosotros tenemos un río. ¿El río qué es? Es natural. Pero yo necesito que por mis tierras o por las tierras de un pueblo pase el agua cerca y el río está a bastantes kilómetros. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Nos ponemos de acuerdo, hacemos una convención, organizamos una estructura y desviamos el cauce del río o hacemos un nuevo brazo al río para que pase por nuestras tierras, por nuestro pueblo, por el lugar donde nosotros vivimos. Pero también para generar energía, pues creamos un dique, una represa, ejemplo de los castores, y ¿qué hacemos? Le ponemos turbinas y demás para que el río genere con su caudal energía eléctrica. Es decir, lo natural nosotros lo transformamos a algo artificial. De allí que este problema del físico en la filosofía, más que marcarnos unas distinciones, entender que nosotros vivimos en un mundo material que se nos ha dado, ¿sí? En el Dios que ustedes crean, o la casualidad, o el Big Bang, o un accidente, no sé, en lo que nosotros podemos creer que es la naturaleza, y nosotros los seres humanos con nuestra capacidad racional y de hacer convenciones y de siempre querer transformar la realidad. Venimos y lo hacemos y es los monos o lo que allí se ve. Por eso en la filosofía, si hacemos una línea del tiempo, en la filosofía los primeros filósofos se dedicaron ¿en qué? En entender la física. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el arjé? ¿Cómo es que funciona esto? Ya no son los dioses, ya no son las creencias, sino hay otra forma de ser. Y es lo que nosotros llamamos en filosofía el paso del mito al logos. Es decir, cuando dejamos atrás pensar de que todo es fruto de los dioses, como la mitología griega en ese caso, porque la filosofía se da en Asia Menor y esa es la mentalidad griega de los dioses Zeus, el Olimpo y demás, y comenzamos a decir, no, existe una pregunta fundamental, ¿cuál es el arjé? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que hace que esto realmente exista y no otra cosa?
Y ahí es donde se empiezan a dar respuestas. ¿Qué pasa en filosofía? No nos preocupamos tanto por las respuestas, sino lo importante son las preguntas que hacemos. Porque las preguntas que hagamos y la calidad y la trascendencia que tengan esas preguntas, automáticamente, queramos o no queramos, va a ir transformando poco a poco lo que nosotros vamos viviendo y lo que vamos conviviendo. De allí que la primera respuesta que la da Tales de Mileto dice que el principio de las cosas es el agua. Nosotros decimos eso no tiene sentido, pero si vamos más allá y vemos cada uno de sus argumentos, dice que la naturaleza, toda en sí, necesita el agua. Los animales, las plantas y los seres humanos necesitamos el agua para consumirla. El que vivía en un delta o en una parte de Asia Menor, donde la parte era el comercio, por medio del mar, era que llegaban y se hacían los intercambios comerciales. Si uno se corta un árbol, los seres humanos o los animales se cortan, ¿qué van a botar por su piel? Sangre, o por la abertura que sea sangre. Y si le damos un golpe con un cuchillo a un árbol o a una planta, también va a tener una sustancia acuosa. Y dice que para que haya vida, para que exista realmente la vida, pues para la reproducción es necesario algo acuoso, que es el semen, que viene a marcar lo que es la vida. Y así se va entendiendo. Luego otros dicen que es el apeirón, que es algo que no podemos definir, si es lo indefinido. Otro dice que es el aire, y así va la teoría de los cuatro elementos. Y vamos pasando por cada uno de los pensamientos hasta que llegamos a los que empiezan a decir el ser o no el ser, el movimiento o el no movimiento, la ética, la no ética, la política. Y ahí es donde empieza a haber esa distinción. ¿Realmente qué somos nosotros los seres humanos? Y aquí al final la frase que tenemos dice, esta tensión entre lo natural y lo cultural sigue siendo un pilar en la epistemología contemporánea, porque aunque estamos en la actualidad, hay personas que solamente les interesa el cuerpo y se olvidan de lo que trasciende, y otros que solamente les interesa la trascendencia y el cuerpo es una cárcel que lo mejor que le podría pasar es morir, como decían Sócrates y Platón. Y allí viene a darse eso dentro del pensamiento y de nuestra manera. ¿Debemos educar a los niños solo para que piensen o también para que actúen en la sociedad? ¿Es más importante las ciencias objetivas o las ciencias naturales o las ciencias marcadas por el pensamiento, las humanidades? Y allí tenemos diferentes maneras. Lo mismo en el derecho. ¿Qué es importante, el espíritu de la ley o a la persona que se le va a aplicar la ley? Existen esas disyuntivas bastante marcada, y es eso, nuestra esencia o lo artificial. ¿Qué importa más? ¿La vida del ser humano, lo que viene en nuestra dignidad, o cómo las leyes o las convenciones pueden aprovecharse de nosotros para tener algún enriquecimiento o alguna situación diferente? Aquí tenemos, como es ciencia, lo que estamos viendo en este primer momento dentro de la filosofía es la relevancia de los clásicos en la cultura occidental, como se decía en la introducción del curso. Y tenemos los tres grandes filósofos que son denominados los filósofos clásicos de la edad antigua, que son Sócrates. Él viene a plantear un método. Es un método que da origen luego al método dialéctico, como una vía hacia el conocimiento. Hace énfasis en lo conceptual y la virtud como saber. Sí, ahorita desarrollaremos un poco más. Platón tiene la teoría de las ideas o de las formas, es decir, una manera de pensar que aunque en su momento pudo haber tenido una gran trascendencia científica, luego se encuentra bastante enmarcado en la que es la parte religiosa en la actualidad. Tiene los mundos inteligibles contra el mundo sensible, sienta las bases del idealismo occidental. Sí, eso es en grandes rasgos lo que hace Platón. Ya es uno de los primeros filósofos que tenemos todos sus escritos y tiene mayor profundidad en las ideas. Y luego tenemos a su discípulo Aristóteles, habla sobre la lógica formal, todo lo que tengamos de lógica en la actualidad, ahí encontramos las bases. La clasificación sistemática, es decir, organiza, estructura muy bien cómo deben ser las ciencias. La botánica, la zoología, por lo menos esa clasificación y muchas otras ciencias se las debemos a la clasificación de los saberes que él hizo. Habla de una metafísica sustancialista, es decir, la sustancia es lo que origina y organiza todas las cosas. Y luego está la primicia de la experiencia de lo sensible. Entonces ahí vemos también la dicotomía entre Platón, que es muy idealista, muy de las ideas, y de Aristóteles, que tiene que ser las cosas sensibles, lo que experimentamos. Sócrates nace aproximadamente en el 470 y muere aproximadamente en el 399 a.C. de la era común. Su método es la mayéutica y el fundamento del saber. Él dice que la mayéutica, él como por medio de la mayéutica hace como su madre. Su madre era partera,
Y él hacía lo mismo que su madre, hacer parir. La mamá hacía parir a las mujeres para tener niños, vida nueva, y él hacía parir ideas para tener nuevos pensamientos y nuevas formas de ver lo que se desarrolla. Este método se divide o tiene tres pasos. El primero que se da es la ironía socrática, que es el reconocimiento de la ignorancia. Sócrates tiene una frase que por lo general todo el mundo la ha escuchado alguna vez en los pregrados, que dice, y se busca para justificar muchas veces la mediocridad, solo sé que no sé nada. Y hasta allí nos quedamos con esa primera parte de la frase. Pero esa frase completa sería así, solo sé que no sé nada, y eso me distingue de los demás sofos, de los demás sabios, que pretenden saberlo todo. Es decir, que pretenden. Lo primero es necesario conocer nuestra ignorancia. Si nosotros no conocemos o no nos damos cuenta de qué nos falta por conocer, pues difícilmente vamos a poder producir conocimiento. Y en esta primera parte del método mayéutico, que luego da base a la dialéctica y demás, el maestro simula ignorancia y hace que el interlocutor reconozca que no sabe lo que creía saber, es decir, poner la duda. Si yo dudo, puedo tener una oportunidad de mejorar, de cambiar o de hacerlo. Pero si yo estoy seguro de que todo lo que hago es excelente, pues no voy a tener posibilidad de método científico. ¿Por qué? Porque el método científico, lo primero que parte es de la duda y de las experiencias. ¿Es realmente lo que yo estoy viendo, es lo que es o no lo es? Luego viene el segundo paso, que es la refutación. Cuando hay un cuestionamiento sistemático, es decir, cuando organizamos, porque no es tampoco hacerlo por hacer la cuestión, como pasa con esto es la base del constructivismo, y el constructivismo es, ay, todo el mundo sabe y todo el mundo, y dejan que los niños digan ideas a veces sin sentido y no le prestamos mayor atención. No, necesitamos que sea sistemático, tienen que haber unas preguntas organizadas, es lo que hace Sócrates con este método empieza a preguntar en ese primer paso de la ironía. ¿Seguro? Sí, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empieza a darle ejemplos y lo hace dudar del conocimiento. Luego en la refutación se ponen en duda las ideas preconcebidas mediante preguntas que revelan contradicciones. Y ahí es donde empezamos. Esa parte sistemática, esas preguntas que se hacen en el primer momento para hacer caer en la duda de si realmente conozco todo, aquí ya son bien estructuradas para que se vayan revelando las contradicciones. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una refutación, cuando yo llevo un contrario, automáticamente empieza mi idea a tener, ay, mira, ¿será que esto es así? No, porque esta persona lo dice de esta manera, porque este lo hace de aquella otra forma, y empezamos a desarrollarlo y llegamos a la mayéutica propiamente dicha, que es el alumbramiento, ¿sí? Como les decía al principio, él decía que él ayudaba a, a parir y un alumbramiento es eso, alumbrar el conocimiento. Como una partera se ayuda a dar a luz el conocimiento que ya existe en el alma, es decir, el conocimiento ya está en nosotros. ¿Por qué está en nosotros? Por todo lo que hemos vivido, por nuestras vidas anteriores o demás, como lo queramos ver, pero ya existe un conocimiento que nos lo dan nuestras experiencias y nuestras sensaciones. Así él diga más adelante que las sensaciones nos engañan y lo mejor que le puede pasar al hombre es morir, la- la- el, el pensamiento o todo lo que se conoce va marcado por el conocimiento que nosotros ya tenemos. Entonces, por medio de la ironía, de ese reconocimiento de la ignorancia, luego un cuestionamiento sistemático, poco a poco, gradual, tampoco es que vamos a hacer las preguntas profundas al principio, sino vamos de preguntas sencillas y vamos refutando, vamos uniendo, él da una respuesta, yo le hago otra pregunta y se va cambiando, y al final da ese alumbramiento. Es uno de los primeros sistemas metodológicos estructurados que permiten luego, en la edad moderna, desarrollar lo que conocemos hoy como ciencia. Aquí tenemos a Platón, que nace en el 428, muere en el 348 antes de Cristo, antes de la era común, y se conoce y se identifica por medio de la teoría de las ideas y de las formas. Em, para Platón es importante mucho esa idea de que existe un mundo inteligible, es decir, un mundo de las ideas y un mundo sensible, el cual el primordial y la base de todo se encuentra en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, de las formas. Aquí tenemos una imagen de un auriga, un cochero, que va dirigiendo su carruaje por medio de dos caballos, uno negro y uno blanco. Y ese caballo negro son la parte intempestiva, la parte que muchas veces se marca a las bajas pasiones. Y está el caballo blanco, que siempre se relaciona con el alma pura, que siempre es ordenado, que siempre hace el bien y demás.
¿Qué pasa? Él dice que llega un momento en su mito de que el caballo negro, de tanta fuerza que hace, de ser tan bravío, de ser tan impulsivo, cansa al brazo del auriga y hace que se despeñe. ¿Sí? Estamos en el mundo de la idea, en el mundo ideal, donde estamos contemplando todas las cosas como son, y a lo que hace que se despeñe, caemos en el mundo sensible, es decir, en el mundo en el que nos encontramos, en el mundo físico, que es una copia imperfecta de las ideas, la realidad aparente, el conocimiento por los sentidos. Y se pierde esa oportunidad de estar en ese mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, que son ideas perfectas e inmutables, la verdadera realidad, el conocimiento por la razón. Ahora, imaginémoslo de la siguiente manera. Anteriormente, yo lo explicaba como un video que proyectaba la imagen de una diapositiva en una computadora y dependiendo de la calidad de ese video del foco y de toda la proyección, iba a mostrar lo más parecido posible los colores vivos que yo pueda tener en la diapositiva, pero por lo general, como se presentan en una proyección, ya los colores no son tan intensos como los que tenemos en el computador. Y eso es, el mundo real sería en ese caso la computadora, que es donde está la imagen verdadera, y la proyección que hace el video vino, el proyector, hace que tengamos una idea más opaca de lo que es. Si ven el mito de las cavernas, la estructura de cómo pone esa caverna, hay un fuego por el que detrás pasan unas imágenes y se proyectan en una pared que ven todo el tiempo unas personas que se encuentran encadenadas. Es decir, lo real pasa, pero nosotros lo que podemos ver es una sombra. La única forma de eso es poder morir, transmigrar nuestra alma y poder luego llegar de nuevo a ese mundo sensible por medio del conocimiento y de la mejora. En la actualidad es muy fácil, esto lo podemos ver casi que a diario. Si vemos lo que se quiere hacer con el metaverso o con las redes sociales, es eso. Yo veo, me pongo un simulador, esa red social es un simulador donde yo voy a ver lo que otra persona me quiere proyectar. Y luego nos enteramos a los días o a los meses o a los años que esa persona que proyectaba una vida feliz está en las drogas, cayó en las drogas, está deprimido, tiene problemas o se suicida. ¿Qué pasa? La realidad ya está opaca ante nosotros. Nosotros solamente vemos lo que nos quieren mostrar. Y eso es lo que dice Platón en su momento. El mundo sensible es lo que los sentidos que nos engañan nos quieren mostrar. En ese momento él lo veía como que los sentidos nos engañan. Ahora en la realidad no es que los sentidos nos engañen, es que buscamos todo para ser engañados. ¿Por qué? Porque queremos vivir en un mundo que no existe, como el metaverso que propone o que están realizando Facebook, esa compañía, la compañía Meta, para que compremos un terreno al lado de un actor famoso, algo que no podemos hacer en la realidad, lo podamos llevar a ese mundo que sería sensible, es decir, olvidamos nuestro mundo verdadero para proyectarnos en un mundo que los sentidos pues nos engañan. Y algo así era lo que hacía el Platón, pero diciendo de que el mundo sensible, el mundo en el que vivimos, donde estamos en este momento, es una proyección de ese mundo inteligible, de ese mundo de las ideas y de allí de que lo mejor que le puede pasar al hombre es morir para que más rápido transmigre y pueda llegar a esa plenitud de nuevo y estar como el auriga controlando las bajas pasiones para poder mantenerse en ese mundo inteligible. La relación entre ambos mundos, el mundo sensible participa e imita las ideas perfectas del mundo inteligible, siendo una proyección de este. Su discípulo, Aristóteles, plantea una idea, se separa de él, de su manera de pensar, ¿por qué? Porque Platón todo dice que el mundo sensible, el mundo de las ideas, perdón, sí, el mundo sensible, el mundo de los sentidos, no tiene mayor trascendencia, es decir, nuestro cascarón, nuestro cuerpo lo dejamos de lado, no nos interesa, todo lo que viene de él no es algo que nos permita hacerlo, pero ¿qué dice él? Tiene otra manera diferente de verlo porque piensa y argumenta de que es necesario comprender que el mundo, tal como lo conocemos, tal como lo entendemos, no es solamente una casualidad de algo que ocurre y que como ocurre tenemos que estar allí y rápidamente tenemos que dejar ese cuerpo para poder perfeccionarnos, sino que dice las experiencias, las sensaciones es lo que realmente viene a marcar nuestro método, nuestra manera de ver el mundo. Como yo siento, actúo o dejo de actuar. Si yo me golpeo con la pared, pues no voy a volver a tratar de pasar por la pared, sino que voy a buscar una puerta
para poder salir. Y esa de las experiencias es fundamental. La filosofía de Aristóteles marcó un giro crucial, alejándose del dualismo platónico para enfatizar la importancia de la observación empírica como fundamento del conocimiento. Su enfoque sentó las bases del método científico en la modernidad, es decir, el método aristotélico son experiencias y razonamientos, son la base de todo el pensamiento, de todo el método, son las experiencias y como esas experiencias me permiten, o esa observación me permite razonar. Por eso es que el primer paso para el conocimiento científico es la observación empírica, la primacía de los sentidos. Tenemos cinco sentidos que nos permiten que todo ingrese a nuestro cuerpo y a nuestra razón. Si yo sé que a mí me gusta X fruta, es porque yo ya la probé y sé la sensación que causa en mí y por eso la busco, por eso buscamos los placeres y evitamos el dolor. ¿Por qué? Porque los placeres son gratos y nos permiten que nuestros sentidos exploten en plenitud de gusto que nos importa y que nos interesa. En la parte científica pasa lo mismo. Lo que nosotros observamos es lo que nosotros vamos adecuando a un laboratorio científico. La única forma de que se haya descubierto un átomo es porque se pensó que había una partícula pequeña dentro de todo y se empezó a investigar y a ir creando mejores equipos, mejores instrumentos, mejores herramientas hasta que se pudo descubrir el átomo. Y luego dicen que el átomo hay algo más pequeño que compone el átomo y siguen haciendo los estudios se logra, los protones, los neutrones, todas las cuestiones, y así van poco a poco. ¿Por qué? Porque es algo que se puede ver, pero que necesitamos algo más allá. Pero todo como comenzó por medio de los sentidos. Si yo veo que hay una roca grande, pero una roca igual, pero más pequeña, y otra más pequeña, y otra más pequeña, debe ser de que hay elementos pequeños que son comunes a todas. Y así comienza lo que es el método científico. Luego otra cosa que es necesaria es la lógica formal, los silogismos y los argumentos. Para poder llegar a una hipótesis, se necesita tener una capacidad de razonamiento en la que la realidad que yo estoy viendo, más lo que me dicen los autores, más lo que me puede mostrar el mundo cambiante, lo puedo estructurar de una manera que sea lógica, que tenga un sentido en el que no haya contradicciones. En la lógica hay un principio de no contradicción de los principios universales donde todo se va a ir marcando en lo que se va necesitando. Y luego viene la inducción, es decir, yo voy de lo particular a lo general. El método científico no comienza de la generalidad para llegar a la parte particular, no, sino que empiezan a mirar, ay, mira una piedra, dos piedras, tres piedras, cuatro piedras, cinco piedras. Cuando estudian 20 piedras pueden llegar a una conclusión, que es lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos de grado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicar un instrumento, o sea, una encuesta, por medio de un cuestionario o una entrevista, ya sea semiestructurada o estructurada y vamos a comenzar a tener información particular, porque podemos entrevistar a 1000 personas, pero cada información que vamos recibiendo es de una persona, de un individuo, y por tanto es particular. Luego, ¿qué vamos a hacer? Por medio del método, los análisis y lo que vamos realizando, llegamos a lo general, a las conclusiones. ¿Se dan cuenta? Ese es el paso que sigue un trabajo de grado. Primer paso, el planteamiento del problema, ver la realidad. Segundo paso, las bases teóricas, todo lo que se ha dicho, quienes pensaron sobre ese tema, los antecedentes. Luego viene la parte metodológica, cuál va a ser el método, cómo yo voy a estructurar esto. Aplicar el instrumento, validarlo, aplicar el instrumento según la muestra, 100, 20, 30, 50 personas, dependiendo de la población. Luego damos nuestro análisis y en ese análisis empezamos desde las particularidades a generar conclusiones. Luego, antes de la famosa propuesta que todos queremos dejar para cambiar el mundo, vienen las conclusiones y las recomendaciones. Es decir, llegamos a grandes conclusiones de lo que hemos realizado hasta ese momento. Entonces, si pensábamos que el problema de un centro educativo o de un juzgado era la falta de dinero, pero mientras que empezamos a mirar el sistema nos damos cuenta que es la falta de capacitación, pues vamos a llegar a esa conclusión y esa conclusión nos va a decir si estábamos enfocando bien nuestro trabajo o lo estábamos enfocando mal. Entonces, es fundamental realizar esto. Y por último, hay que tener una clasificación sistemática. Por eso tenemos la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Y otros hablan de la parte mixta, la parte no ética, que ahora está de moda por allí con el último libro de Dan Brown y demás. Que son cosas que van saliendo y nosotros vamos clasificando la manera de la naturaleza. Por eso en un primer momento
se deja claro de que la naturaleza no es solamente la parte física, sino es todo, la conciencia, es nuestra manera de pensar, nuestra ciencia, nuestra esencia, nuestra dignidad, todo eso va enmarcado en eso. Entonces es fundamental tener esa taxonomía de la naturaleza entendida desde el punto de vista de lo esencial más que de lo particular. Este mapa mental ilustra cómo Aristóteles integró las observaciones detalladas del mundo natural con herramientas lógicas rigurosas para construir un sistema de conocimiento que influyó profundamente en el pensamiento occidental. ¿Se dan cuenta? Desde este esquema que es aristotélico, podemos empezar a hacer una dotación para nuestra realidad y en este caso el trabajo de grado que nosotros vamos a realizar. Por supuesto que ha ido avanzando, ya no solamente tenemos el método inductivo, sino que tenemos el deductivo, hermenéutico, fenomenológico. En estos días estaba tutoreando a una persona y toma un método de la teología y lo aplicó, el 611, y lo aplica en la escultura, en la parte sociológica. Entonces, es bastante interesante cómo los métodos van transformándose, pero tenemos que tener esas bases que hemos desarrollado en este momento. La clasificación aristotélica de los saberes. ¿Por qué me centro un poco en esto? Porque Aristóteles es a quien le debemos esa clasificación que nosotros tenemos. Cuando vamos a utilizar o buscar el nombre de una planta, el nombre científico viene ¿en qué? Latín, que es una transliteración del griego de términos, o también otros se encuentran en griegos, donde es una terminología y ese sistema, ¿quién lo hizo? Lo hizo Aristóteles, igual que en la botánica, los animales, en la física, hasta en la psicología, porque realmente el término psicología es estudio del alma, no de la mente ni de nada más, sino es el estudio del alma. Y él hace una clasificación del alma racional, que es el máximo esplendor, está la volitiva, que es la de los animales, y está la de los, también está la de las plantas. Es decir, ese es el primer gran tratado que existe de psicología. Si vamos a Aristóteles, tenemos esa clasificación de los saberes. Él los jerarquiza de la siguiente manera, de las que son la base, el soporte para llegar a la sabiduría plena o a la ciencia o el conocimiento pleno. ¿Cuáles son las ciencias? Por ejemplo, las básicas, pues son las productivas, es decir, con las que nos podemos ganar la vida al día a día. La técnica, es decir, saber un oficio, saber cómo manejar algo, saber cómo cambiar el curso de un río, saber cómo cultivar, ¿sí? Son cosas que son básicas del desarrollo del pensamiento y de cada una de las cosas que nosotros vamos desarrollando. Todos por lo general sabemos alguna manualidad, alguna manera, o si no sabemos retórica, sabemos poesía, sabemos tocar un instrumento y sabemos cantar, es decir, son las ciencias productivas, son las que están básicas que nosotros vamos satisfaciendo necesidades. Luego están las ciencias prácticas, las que nos permiten organizar el mundo, la realidad que tenemos, que son la ética, el comportamiento del ser humano, la política, cómo nos estructuramos según la manera de pensamiento que tengamos, la polis, cómo se organiza la ciudad, el mundo, nuestro entorno y la economía, que eco viene de casa, es decir, la administración de la casa, cómo se administra las finanzas. El tercero, que son las ciencias teóricas, ya más profundas, si queremos verlo desde el punto de vista eh, de estudio o de trascendencia, que son la física, ¿sí? El mundo físico, cómo se explica, cómo se desarrolla, cómo se trabaja. La matemática, de una ciencia abstracta, no tenemos los números en la mano, sino que los tenemos en nuestra razón y de allí empezamos nosotros a organizarlo. O la teología como ciencias, que nos empiezan a explicar cómo debemos comportarnos y actuar en relación a un libro y una manera que se nos ha transmitido. La filosofía primera, que son la metafísica, lo que está más allá de lo físico, sería la traducción etimológica que son las causas inmutables. Ahí nos va a decir que existen cosas que se mantienen, está la sustancia, está el motor inmóvil que lo mueve todo y que nada lo mueve, está lo primero, es decir, algo que es la base de todas las cosas y allí empezamos a desarrollar ideas para poder llegar a la sabiduría contemplativa, que es la teoría o la teorética. Por eso es que cuando se presenta una tesis doctoral, ya no es como los trabajos de grado, que hacemos una propuesta para mejorar una pequeña cosa, sino que es una teoría. Hay que crear una teoría en algún momento, sea como primero o como el resultado final, dependiendo si eligen una teoría o un modelo. Y eso es lo que nos hace llegar, que todo el proceso de todo lo que hemos estudiado, contemplar la sabiduría. Porque cuando yo contemplo, suena algo romántico, contemplo la sabiduría, contemplo todo el conocimiento, soy capaz de producir y desarrollar nuevas ideas. Aristóteles y la ciencia moderna. Estructuras
continuidades y rupturas. El legado conceptual son las categorías ontológicas, la estructura lógica, el énfasis en la clasificación sistemática de los fenómenos. Eso es fundamental en el legado que nos da la parte ontológica. Es tanto así que cuando vamos a hacer el planteamiento del problema, nos piden cuál es su ontología, cuál es el ser que marca su investigación. Limitaciones superadas, rechazo de las matemáticas cuantitativas, primacía de la observación cualitativa y la física basada en la intuición. ¿Por qué? Porque eso es los avances que se dieron en la ciencia y demás, pero en Aristóteles están las bases para poderlo realizar. Y la influencia permanente, el método inductivo se mantiene y se va a mantener porque es la base del método científico. La valoración de la taxonomía empírica, es decir, de las clasificaciones desde lo que se ve, desde lo que se entiende, y la integración de la teoría y experiencia sensible en cada una de las cosas que nosotros vamos desarrollando. Entonces, nos damos cuenta de ese pensamiento y esas cuestiones que nos han legado estos grandes filósofos se mantienen en el tiempo. En la ontología existe una interrogación sobre la naturaleza. La interrogación de la naturaleza es lo fundamental del ser y la realidad, la condición de todas ciencias. Por eso les decía, ya la ontología es esa parte sustancial, eso que no modifica la ciencia, eso que se la hace mantenerse en el tiempo. Está la parte epistemológica, que son los criterios de verdad, clasificación de saberes, estructura lógica del conocimiento demostrativo. Es cuando yo digo lo que usted está diciendo, esa teoría es falsa porque, y empiezo yo a dar los argumentos para demostrar de que cuáles son los puntos de esa estructura lógica que no pueden ser demostradas dentro del conocimiento. La parte metodológica, la dialéctica, el empirismo observacional, la construcción de sistemas clasificatorios y taxonómicos. Es necesario entender que en toda ciencia es necesario, o cualquier investigación que nosotros hagamos, realizar esas clasificaciones, esa clasificación o lo que es la taxonomía. Legitimidad científica, fundamentación racional de las disciplinas, integración de teoría y práctica, rigor argumentativo. Y eso es algo que nosotros heredamos y mantenemos dentro de lo que es la filosofía de las ciencias. Ahora bien, para concluir, tomo esta cita de Aristóteles en el libro La Metafísica, que en su libro 1 dice lo siguiente. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Eso es una verdad, por eso nos gustan tanto los videos de 15 segundos que nos puedan enseñar sobre cualquier cosa para tener más conocimiento o poder saber y mantener mayor eh, conocimientos o ideas sobre lo que estamos haciendo o sobre lo que se va desarrollando. Por tanto, todos deseamos saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. ¿A quién no le gusta sentir? ¿A quién no le gustan las cosas bonitas? Ver un buen cuadro, sentir el placer de la comida, de una caricia. Todos nos gustan las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad. A veces podemos comer algo porque lo queremos comer, pero no porque lo necesitemos, sino ya estoy lleno, me siento lleno, pero es que me gusta como sabe y lo sigo. Es decir, ya no hay utilidad, igual lo seguimos utilizando. Igual las drogas que no dan mayor, no tienen utilidad, pero nos gusta o les podría gustar sentir esas sensaciones. ¿Por qué? Porque es lo que queremos usar, o sea, a veces el consumismo nos marca, es decir, nuestro conocimiento se marca mucho en eso. Y más que todas las demás, las sensaciones visuales. ¿Por qué creen que las redes sociales se centraron en lo que podemos ver? No se centraron en lo que podemos gustar o demás, sino en lo que podemos ver, porque siempre todo entra por nuestra vista. Nos pueden decir, este plato de comida es el más delicioso que existe, pero si usted ve que lo sirven, o en el caso de nuestra cultura, lo sirven con la mano, lo tiran allí, está todo desordenado, puede ser de que no me provoque, pero un plato simple, sencillo, sin mayor profundidad de sabores ni nada, no me lo sirven bien bonito, bien organizadito, me puede llamar más la atención y lo puedo disfrutar más. Siempre todo entra por medio de las sensaciones visuales. Con esto, damos por concluido este primer encuentro de filosofía de la ciencia para los programas de maestría. En la plataforma ya tienen las actividades que vamos a desarrollar. En el caso de ustedes, vamos a ver aquí la chuletita. Son dos actividades, una videoponencia, fecha de entrega el 29 de noviembre, es decir, después de que ustedes lo pueden entregar hasta que se cierre el curso, que es el 13 de octubre, que tienen que entregar como fecha máxima el constructo epistémico. Ahí están las indicaciones de cada uno y el tema a tratar.
Pero las actividades puede decir que se venza ese día, el 29, pero va a seguir abierta la posibilidad de entregarlo sin ninguna penalización hasta el día 13, porque el día 15 ya se cierran, ya deberían estar en la universidad todas las evaluaciones. Entonces, es importante que organicemos nuestro tiempo para que lo podamos realizar, lo podamos organizar y lo hagamos. ¿Por qué coloco esa fecha límite del primer encuentro o esa primera fecha de entrega? Para yo poder saber que el día después me puedo sentar y yo voy a tener unos trabajos para evaluar. Y así ir adelantando. Y ya les puedo hacer alguna retroalimentación. Si ya me entregan todo el 13 a las 23 horas, 58 minutos, 59 segundos que se cierran, pues ya va a ser imposible poder yo corregir y que ustedes tengan una retroalimentación. Pues vamos a tratar de irlo realizando, de irlo entregando. Y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana, un buen día, dependiendo del momento en el que tengan acceso a esta grabación. Y nos vemos el próximo encuentro. Cualquier duda, cualquier inquietud lo podemos realizar por medio de la plataforma. Pueden hacer cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan.